Hola, hoy día voy a contar un poco de cómo fue mi experiencia entrenando con un equipo profesional de Wushu en China, con el equipo de Chongqing, porque varias personas tienen esa duda de cómo es la estructura, cómo es la vida de un atleta profesional de Wushu en China. Entonces creo que hacer dos videos y contar un poco de cómo fue mi experiencia. En este primer video voy a hablar de cómo es la estructura, de cómo es el lugar en el que se vive y en el que se entrena. Primero, es un centro de entrenamiento, entonces hay más de un deporte, no es solamente Wushu. Existen diferentes equipos que entrenan ahí, como atletismo, saltos ornamentales, taekwondo, levantamiento de pesas, etc. Todo eso se vive en un centro de entrenamiento que son varios edificios donde los atletas duermen, comen, entrenan, tienen médicos, tienen gimnasios, pistas de atletismo, todo. Entonces, primero, el lugar donde voy a ir subiendo unos videos y al final tal vez quede mejor un video un poco más largo que se puede apreciar mejor toda la estructura, o lo voy a tratar de ir colocando aquí junto con lo que voy diciendo. Entonces tenemos un lugar donde se duerme, los dormitorios. Es un edificio normal, bien simple, no tiene ascensor, nada. Los dormitorios son de 2 a 6 atletas. Yo viví con un atleta de Duilian. Y depende, por ejemplo, los niñitos, los atletas más jóvenes, estaban en piezas de 6, y después los atletas que tenían más experiencia, que estaban ahí más tiempo, tenían su habitación solo. Todas habitaciones bien simples. La cama, una mesa, un lugar para dejar el computador y el closet, nada más. Y un baño para cada pieza. Y en la pieza de los niñitos, por ejemplo, había una máquina de lavar que era para los atletas de Taolu. Todos los atletas de Wushu y Sandal estábamos en el cuarto piso. Después, en otro edificio, la cantina, donde se comía. Se tomaba el desayuno, almuerzo y cena. La comida me pareció muy buena, de excelente calidad. Siempre tenía proteínas, por ejemplo, tenía carne, tenía huevos, de varios tipos de carne, de cerdo, de vacuno, etc. Pescado, pollo, obviamente. Y la comida era muy buena. A mí me gusta la comida de Chile, entonces no tenía problema con eso. Y llegabas, escogías tú mismo, no es una dieta que ellos te lo daban, escogías tú mismo tu comida. Arroz, normalmente todos comen arroz o fideos para acompañar la proteína principal, por ejemplo. Después de eso, después del desayuno, nos juntábamos enfrente de la cantina, del lugar que comíamos, y nos dirigíamos al lugar de entrenamiento, que había que caminar un poco. Ahí eso va a quedar en el video un poco más claro. Y aquí en el edificio de entrenamiento, dependiendo de los pisos, había, por ejemplo, un gimnasio para judo y al lado un gimnasio de pesas. Después creo que había bádminton y taekwondo y así. Y en el tercer piso, el Wushu Quan, el área de Wushu, que ahí los atletas dejan sus cosas, tienen sus zapatillas, su ropa de competición, tienen sus armas, todo listo y todo lo que necesitan para entrenar. Dentro de las otras estructuras que contaban los atletas, es un departamento médico. El médico iba prácticamente todos los días a mirar los entrenamientos de los atletas, así como el preparador físico. El preparador físico era obviamente quien se preocupaba de la preparación física del equipo, y en algunos casos de la preparación individual de algunos atletas, especialmente los que tenían alguna lesión, perdón. Por ejemplo, yo tengo una tendinitis crónica en mis tendones calcaneos, y él me fue a ver un día y me preguntó si sentía dolor, y me pasó una serie de ejercicios para poder tratar eso. Me vio la musculatura, cómo estaba la musculatura de las piernas, de las pantorrillas, para ver qué ejercicio era mejor en mi caso. Entonces, la ayuda que tienen para poder rendir al máximo es muy grande. El equipo cuenta con 30 atletas, tienen 3 profesores, se dividen en tres sectores. Por ejemplo, Duilian, Changchuan, Daokun usan 2 áreas, después Nanchuan usaba una área, después Espada, Lanza y Tai Chi tenían otras 2 áreas. Entonces, cada de esos 3 lugares tenían 3 profesores, un especialista
en Nanchon. Nanchon han dado todas las áreas del sur. Y después el otro, Tai Chi, Lance, Espada, y después Duilian, Tao, Gun. Esas eran las divisiones. Los demás, hay otros equipos que tienen otras divisiones, obviamente. Eso depende de qué parte de China estamos. Por ejemplo, en el sur van a haber más especialistas del Nanchon. Y ahí pueden ser divididos entre hombres y mujeres, por ejemplo. Eso puede suceder. O equipos universitarios que entrenan todos juntos con un solo profesor. Eso también puede suceder. Pero en este caso era de esa forma. Y la rutina diaria se entrenaba 2 veces por día. Después del desayuno íbamos a entrenar, volvías al almuerzo, dormías. Después ibas a entrenar de nuevo, volvías a cenar y después dormías de nuevo. Y eso era constantemente, de lunes a sábado. El sábado se entrenaba solamente un periodo y era mucho más relajado, mucho más suave el entrenamiento. Era un calentamiento largo, generalmente jugando fútbol. Todas las veces que estuvimos allá jugábamos fútbol, 1 hora, y después hacíamos Taolu. Pero eso lo voy a hablar en el otro video para que no quede tan largo este. La mayoría de los atletas está acostumbrado a ese sistema de vida. Desde pequeños ellos se van a los centros de entrenamiento y allá estudian y entrenan al mismo tiempo. El centro de entrenamiento es muy parecido a lo que sería una universidad, donde puedes vivir, donde tienes todo lo que necesitas, pero en vez de ir a las clases todos los días, tú vas a tu entrenamiento. Tienes tu entrenador, tienes una especie de líder de grupo, que es el que los organiza. Cuando vamos, por ejemplo, nos juntábamos enfrente de la cantina, y el líder de grupo esperaba un poco, y cuando llegaba la hora que teníamos que ir a entrenar, ella los formaba y nos dirigíamos hacia el lugar de entrenamiento. Y aquí dentro de este centro hay un pequeño supermercado, están los centros administrativos dentro, y bueno, como dije, departamento médico, fisioterapia, todo lo que sea necesario para que los atletas puedan desarrollarse. La parte la cantina donde se come tenía 3 pisos, y mediante una tarjeta que te entregan, tú puedes tener acceso a uno de los 3 pisos. Las comidas eran diferentes, me imagino que en los 3 lugares eran buenas. Yo preferí escoger una que comían la mayoría de los atletas, porque estaba seguro que allí la comida iba a ser buena. Me dijeron que las otras también eran buenas, pero que esa era un poco mejor tal vez. Entonces yo preferí esa para no tener ningún problema con la alimentación. Como estábamos entrenando más de lo que yo estaba entrenando habitualmente, no quería tener problemas de lesiones o algún problema de ese tipo. Bueno, en el próximo video voy a hablar un poco más de los entrenamientos, y si tienen dudas que pueda incluir en el video, comenten aquí en este video. Y con los videos que voy a ir subiendo, espero que quede un poco más claro de cómo es el lugar en el que se entrenaba allá.